Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Imagínese usted que los jerarcas más radicalizados de una religión se ven en peligro de perder sus privilegios y fortuna y agitan y polarizan a sus seguidores más humildes para lanzarlos a una guerra supuestamente destinada a proteger su religión. Con tal brutalidad que, por poner un ejemplo, los fieles enardecidos toman como sus enemigos a los profesores de las escuelas rurales, ejecutando a muchos, mutilándolos, torturándolos y, por supuesto, violando masivamente a las profesoras, en el nombre sea de Dios. No, esta no es una escena de los delirantes asesinos del Daesh o de los talibanes o los sangrientos ayatolas iraníes, sino el panorama que vivió México hace un poco menos de 100 años durante la llamada Guerra Cristera o Cristiada, cuyo saldo fue de unos 250,000 muertos. Y ahora imagínese usted que en pleno siglo XXI la Iglesia Católica, que desató esta guerra a través de sus fieles más radicales, sus medios de comunicación y sus empresas, siga contando la historia como mejor le conviene a sus intereses, con total desprecio a los hechos. La Guerra Cristera es, sin embargo, un ejemplo de cómo el fanatismo católico, igual que el de las confesiones protestantes igualmente cristianas, no está en realidad totalmente domesticado por el pensamiento ilustrado y puede estallar en cualquier momento de la mano del populismo enloquecido, porque el sueño de tener todo el poder sigue vivo en cada templo que pueda usted ver. Pero empecemos por el principio. El siglo XIX, el del nacimiento de México como nación, fue extremadamente convulso y su primera mitad estuvo dominada en gran medida por Antonio López de Santa Anna, presidente y dictador, que con sus frecuentes interinos derogó la Constitución originaria de 1824, provocó la independencia breve de varios estados de la República, perdió la Guerra de Texas para luego perder la guerra contra Estados Unidos de 1847-48, entregar la mitad del territorio a sus vecinos del norte y después erigirse en dictador llamándose Su Alteza Serenísima. Una joya histórica en cuyo honor se celebró finalmente en 1854 la llamada Revolución de Ayutla, que tenía por noble objeto echarlo del poder y reinstaurar el federalismo. Finalmente, en 1855, el país consiguió deshacerse del desastroso militar, convocó una nueva constitución y promulgó varias leyes llamadas de reforma. Los más numerosos constituyentes del 57 pertenecían al llamado Grupo Liberal Jacobino, liberales, progresistas, anticlericales, favorecedores de la igualdad, la educación, la ciencia y el laicismo, cosa que a mí y probablemente a usted puede gustarnos cantidad, pero que no ganaba concursos de popularidad con la Iglesia. La nueva Constitución, que empezó a regir el país en 1857, entre otras cosas, proclamaba la libre expresión y la prensa libre, negaba el reconocimiento a los títulos nobiliarios, suprimía el fuero eclesiástico que impedía que los clérigos fueran juzgados por los tribunales civiles, sino por los suyos propios, y otras cosas. Sobre todo, prohibía que los clérigos desempeñaran cargos públicos de elección popular, cosa que le vino muy mal a la Iglesia, y más cuando proclamaba que México no tenía religión oficial, sino que era un Estado laico. El Papa Pío IX se pronunció contra la nueva Constitución ya en 1856, antes de que se promulgaran, porque más vale prevenir que lamentar, y lo veía venir. Una vez en vigor esta Constitución, vinieron atrás las leyes de reforma, que instauraron la separación Iglesia-Estado y nacionalizaron los bienes raíces de la Iglesia, que eran un porcentaje considerable del territorio nacional, además de incorporar a la Constitución la idea de una educación laica. La Constitución era avanzadísima para su época, pero los acontecimientos políticos y la inauguración de una nueva dictadura, ahora a cargo de Porfirio Díaz, llevó a que los gobiernos hicieran la vista gorda y dejaran que la Iglesia volviera a poseer bienes e impusiera su ley en buena parte del país, dijera lo que dijera la Constitución. Supongo que no se sorprenderá usted al saber que esto motivó una nueva revolución. Una nueva constitución sería el resultado de la muy contada, idealizada, cinematografiada, novelizada, hollywoodizada, distorsionada, blanqueada y políticamente siempre aprovechada Revolución Mexicana. ¿Cómo serían las cosas de absurdas
que la versión oficial del gobierno es que eran héroes revolucionarios todos los caudillos, incluidos los que se habían enfrentado hasta la muerte, como Emiliano Zapata, asesinado por Venustiano Carranza, y Pancho Villa, asesinado por Álvaro Obregón, los cuatro parte del panteón revolucionario. La nueva Constitución dio un paso adelante respecto de los ideales de la de 1857. Estipulaba la completa igualdad de las mujeres y los varones, el derecho a la salud y la vivienda digna e incluso el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Imagínese usted lo que dirían los antivacunas de esta antigua Constitución. Además, consolidaba la educación pública laica que, con un criterio basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y además prohibía que la Iglesia y su gente intervinieran en la educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos. Instauraba la primaria obligatoria, la gratuidad de la educación impartida por el Estado y formaba en resumen un proyecto totalmente admirable y todavía lejano incluso en nuestros días, por mucho que se haya avanzado, que no es poco. Aún así inquietaba enormemente a la Iglesia Católica, que recibió la estocada en todo lo alto del alzacuellos con el artículo 5 de la Constitución, que directamente anulaba las órdenes monásticas, aduciendo que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. En el mismo sentido, la Constitución prohibía los actos de culto religioso fuera de los templos y que los miembros de cualquier iglesia fueran votados en elecciones, que participaran en campañas o crearan partidos con títulos relacionados con alguna religión, ni se podían usar símbolos religiosos en las campañas electorales. Esto le arrancaba muchísimo poder político a Mundo Sotana. Y como puntilla, la Constitución nacionalizaba las propiedades de la Iglesia así, sin más. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la nación representada por el gobierno federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiera sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso pasarán desde luego de pleno derecho al dominio directo de la nación. En la cuenta bancaria, donde duele. Por supuesto, de inmediato y hasta 1992, por cierto, ya veremos, numerosos fieles muy fieles pusieron a su nombre bienes pertenecientes a la Iglesia y se mantuvieron conventos y monasterios más o menos en la clandestinidad. Pero en buena medida, la Iglesia esperaba que los gobiernos se harían los desentendidos, que en México es costumbre promulgar las más avanzadas piezas legislativas para, después de mandar la nota de prensa a todo mundo, meterlas a descansar para siempre, acumulando polvo en una estantería desatendida. Este cálculo se tropezó, sin embargo, con la presidencia de Plutarco Elías Calles. Muchos políticos han pasado en México por el poder caminando en la cuerda floja, entre contradicciones y convicciones y jugando con intereses diversos, incluidos por supuesto los propios. Pero ninguno como Plutarco Elías Calles, de inclinación más bien de izquierda, tanto que su candidatura fue lanzada por los partidos comunista y laborista, aunque él era anticomunista, y cuyo empeño en defender artículos como el 27, que establecía, entre otras cosas, que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, llevó a que el entonces embajador estadounidense lo llamara comunista, que como decíamos no lo era. Más bien prohibió la entrada de comunistas en México, cosa que Estados Unidos aplaudió. Propuso un pacto entre las antiguas facciones de la Revolución de modo que compartieran el poder en lugar de combatir por él, y para ello fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, convertido en 1938 por Lázaro Cárdenas en Partido de la Revolución Mexicana, y que en 1946 adoptaría el paradójico nombre de Partido Revolucionario Institucional. Pero de todo esto, una madeja enredada que es como el nudo gordiano pero en 6 dimensiones y con muchos esteroides,
Lo que importa es que Calles decidió hacer efectivo el Estado laico y apartado del Vaticano, para lo cual empezó promoviendo la creación de una iglesia cismática, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, en 1925. Además de hacer efectivo el texto constitucional, expidió la llamada Ley Calles de 1926, que, entre otras muchas cosas, limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes. Exigía que los sacerdotes obtuvieran licencia federal o estatal para ejercer y que se registraran en el municipio donde oficiarían, además de que se prohibía que anduvieran con hábitos o sotanas por la calle. Se fijaban finalmente condenas para quienes incumplieran las nuevas leyes. Algunos estados de la Federación Mexicana fueron mucho más allá, ya teniendo permiso del presidente. Veracruz y Tabasco, por ejemplo, decretaron que todos los sacerdotes debían estar casados y tener más de 40 años de edad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque como estados libres y soberanos podían decretarlo y no pasaba nada. La Constitución y las leyes, incluidas las más recientes, eran una amenaza no a la religión, sino al poder de la Iglesia, y por tanto tenían bastante apoyo popular cuando se presentaban como ataques a la religión. Que sí, México es un país fundamentalmente católico, pero también es un país que había visto a la jerarquía más encumbrada estar del lado de los colonizadores españoles, ponerse del lado de los dos imperios que padeció México y estar siempre junto a sus sucesivas dictaduras. De modo que había un fuerte anticlericalismo que no tenía relación con las creencias religiosas. Se podía ser muy católico y muy anticlerical. Pero los obispos que protestaron apoyados por el Papa lanzaron campañas de propaganda señalando que el gobierno mexicano era enemigo no del clero, sino de la religión y la prohibía. Ya en 1925 formaron la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, definiéndose como una organización cuyo fin era detener al enemigo y reconquistar la libertad religiosa y las demás libertades que dimanan de ella. No sabemos cuáles. Y el gobierno se apoyaba en la aplicación de las leyes, lo que llevó a la persecución de sacerdotes y de órdenes religiosas que las incumplían, al cierre de templos, la disolución de las órdenes monásticas, etc. Surgió entonces la mentira, bulo, embuste o fake news de la época de que Calles era en realidad musulmán y para remate comunista, y se popularizó el apodo de El Turco para el presidente. El 31 de julio de 1926, al entrar en vigor la Ley Calles, los obispos se pusieron en huelga y se suspendieron todos los actos de culto en el país. La respuesta del gobierno fue cerrar todas las iglesias. Pocos días después, empezó a haber combates y revueltas de grupos católicos rurales contra el gobierno en pequeños levantamientos en varios estados, dando inicio, sin saberlo, a la cristiada o guerra cristera. En octubre de 1926, la Liga, que ya tenía delegaciones, sobre todo en el centro del país, organizó un boicot general católico para dejar de pagar impuestos y reducir el consumo de bienes que proporcionaba el Estado, como la lotería o la gasolina. La respuesta del gobierno fue encarcelar a los promotores del boicot y ordenar el arresto de los directivos de la organización, que pasaron a la clandestinidad y empezaron a prepararse para la lucha armada. Empujados por los párrocos bajo las órdenes de los obispos, grupos esencialmente de campesinos de varios estados se habían movilizado pidiendo libertad de culto, muy probablemente sin saber qué significaba eso. Y la dirigencia poco a poco asumió que el conflicto tenía solamente una salida militar y empezó a copiar armas y reunir a unos 12,000 alzados bajo el mando de un general que no estaba movido por sus creencias, sino que fue contratado por la Liga, Enrique Gorostieta, al son de 3,000 pesos oro al mes y un seguro de vida por si le pasaba algo para mantener a su familia. Y comenzó la guerra en forma al grito de ¡Viva Cristo Rey!, con un ejército rebelde que nunca pasó de unos pocos miles, desperdigados en grupos de varios estados. Por supuesto que en esas fuerzas, vaya usted a saber por qué, no combatían obispos, ni frailes, ni monjas, ni sacerdotes. Bueno, sacerdotes sí, 5 en total. Sino que combatían los más profundamente indoctrinados, los campesinos pobres y de fuertes raíces indígenas que habían sido mantenidos en la pobreza y sin educación por la Iglesia Católica durante la colonia y después de ella y hasta hoy, con el concurso, por supuesto, de todos los gobiernos. Y el dinero que no podían poner los propios combatientes lo aportaron ricos hacendados que buscaban parar la reforma agraria, que también era política de Calles. Bueno, en realidad tenían el noble objetivo de defender la libertad de culto. No. Su objetivo era defender sus tierras y privilegios, pero usted no se fije mucho. Ambos bandos actuaron de modo absolutamente despiadado.
Algunos sacerdotes fueron fusilados por las tropas gubernamentales al desobedecer las órdenes y la Constitución, aunque el número es disputado, entre 58 y 300. Mientras tanto, los cristeros eran asusados a atacar a quien los dirigentes consideraran que era comunista, masón o anticlerical. Una parte importante de su furia, como decíamos al principio, fue dirigida contra los maestros rurales, enemigos de la Iglesia no siempre por sus ideas, sino por el solo hecho de impartir instrucción a los pobres, que así tendrían elementos para dudar de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Se quemaban escuelas y libros, se torturaba y mataba a profesores. Los más afortunados eran liberados después de cortarles las orejas. Por cierto, estas prácticas seguirían dándose en México, al menos, según sabemos, hasta 1968, cuando un sacerdote lanzó a la población de San Miguel Canoa, Puebla, al linchamiento de unos trabajadores universitarios a quienes acusó de comunistas y de ser profesores y por tanto parte del movimiento estudiantil ciudadano que se llevaba a cabo por esos días en el país. El resultado, 4 muertos y 3 heridos. El periodo presidencial de Plutarco Elías Calles terminaba en 1928 y a principios de ese año el poder papal de Roma ya había dejado de creer en la solución militar y empezó a buscar un acuerdo, dejando a sus milicianos abandonados a su suerte con pocos recursos pero muchos deseos de luchar por Cristo y su religión. En las elecciones presidenciales resultaría triunfante Álvaro Obregón, otro general revolucionario, pero nunca tomó el poder. El 17 de julio de ese año fue asesinado por José de León Toral, quien había decidido ser mártir de la causa cristera. Lo consiguió, siendo condenado a muerte y fusilado en febrero de 1929. El presidente interino, mientras se organizaban nuevas elecciones, Emilio Portes Gil, negoció con la jerarquía católica y con la mediación del embajador de Estados Unidos un acuerdo que, en resumen, establecía que el gobierno no iba a aplicar las leyes, en una componenda llamada el modus vivendi, que además amnistiaba a los combatientes cristeros a fin de pacificar el país. La guerra religiosa había dejado un terrible saldo de 250,000 muertos en muy poco tiempo. Los obispos ordenaron el cese de actividades políticas y militares, aunque un buen número de combatientes hicieron caso omiso de la orden. Pese al fin oficial del conflicto, hubo grupos que continuaron los enfrentamientos y el propio gobierno siguió encarcelando y ejecutando cristeros pese al acuerdo y la amnistía. Pero las cosas podían empeorar. El 10 de octubre de 1934, el Congreso mexicano modificó el artículo 3 de la Constitución que ahora establecía: la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Como en otros casos, a esto no le puede sonar de maravilla, pero a la Iglesia le cayó como una patada en los bajos y Pío XI volvió al ataque con una encíclica de 1937 denunciando la Reforma mexicana, llamando a los católicos a resistir la ley y a alejar a sus hijos de la tremenda escuela pública, como ha venido haciendo en todo el mundo desde que nació la idea de la escuela pública hasta hoy. Entre eso y varias reivindicaciones rurales no relacionadas con la religión por promesas no cumplidas, la cristiada o guerra cristera se reavivó en 1934 y se mantuvo activa en mayor o menor medida hasta 1941, con enfrentamientos menores, pero que dejaron más de 2,000 muertos adicionales. La guerra cristera nunca ha dejado de ser peleada, al menos en el terreno de la propaganda y de la historia. Hoy mismo puede uno leer interpretaciones a modo que reajustan la historia por pasiones esencialmente religiosas. Así, podemos leer en el periódico de ultraderecha nacional católica Libertad Digital, sobre pretexto de contar la cristiada que el moderno laicismo persigue los mismos fines de numerosos racionalistas estatales que ha habido en los países marcadamente católicos desde la Revolución Francesa: suplantar a la Iglesia, percibida como rival, demoler los valores morales católicos y adoctrinar en idolatría y fidelidad hacia el Estado para formar ciudadanos convenientemente adocenados. Pero usted sabe, los ciudadanos sin información y controlados por los sacerdotes no están adocenados. No, ¿cómo va uno
a creer eso. O el sitio Religión en Libertad, que siguen usando la palabra libertad, que no va con ellos en realidad, que publica que la cristiada fue un conflicto en el que decenas de miles de católicos se alzaron ante la furibunda persecución anticatólica de las autoridades, muchos de los cuales eran masones. Más de 200.000 personas murieron y entre ellos hay numerosos mártires, algunos de ellos ya en los altares, masacrados a sangre fría por odio a la fe. Porque sí, la Iglesia ha convertido en beatos y santos a muchos cristeros independientemente de las atrocidades que ellos a su vez hubieran cometido. Y en el diario ABC, igualmente extremista, franquista y ultracatólico, se repite que se desató la guerra para defender la libertad de culto, dejando claro que aquellas tierras eran hijas del catolicismo por el honorable legado del Imperio español. Un poco exagerado, digamos. Pero la Iglesia siempre sigue peleando sus batallas, incluso cuando oficialmente las pierde. Ya puede el Papa decir que los homosexuales no son pecadores, que obispos y sacerdotes seguirán atacando a estos ciudadanos por su orientación sexual. Ya puede hablarse de igualdad de la mujer, que ellas seguirán sin acceder al sacerdocio por católicas que sean, y se les seguirá empujando a ser fundamentalmente máquinas de parir. Y ya se puede haber firmado el modus vivendi que la Iglesia Católica nunca dejó de luchar en México por acabar con las leyes que la obstaculizaban. Y así los cristeros finalmente ganaron la guerra. ¿Cómo es eso?, dirá usted. Pues mire, a partir de 1982, en la presidencia de Miguel de la Madrid y bajo la mano dura de Juan Pablo II, comenzaron negociaciones absolutamente secretas del gobierno mexicano con el Vaticano para modificar las leyes que disgustaban a la jerarquía. En 1989, la Iglesia le propuso al siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari, las reformas constitucionales que le apetecían, y Salinas dijo que sí. Con una presidencia iniciada bajo acusaciones bien fundadas de un fraude electoral monstruoso, necesitaba legitimarse y la Iglesia le ofrecía un camino para conseguirlo. En 1990, antes incluso que el gobierno mexicano lo informara, el diario oficial vaticano, L'Osservatore Romano, ya anunciaba que se negociaba la desaparición del artículo 130 constitucional mexicano. En 1991, Carlos Salinas presentó su proyecto de reforma de 5 artículos, primero a los obispos y luego al Congreso. En julio de 1992 se aprobó además la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que esencialmente anulaba ya no las disposiciones de la Constitución de 1917, sino el espíritu de la de 1857, devolviéndole a la Iglesia personalidad jurídica, derecho a poseer bienes raíces, hacer ceremonias de culto fuera de los templos, instalar y administrar escuelas, autorizar monasterios y conventos y establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano que habían terminado con Benito Juárez 140 años atrás. La reforma constitucional fue aprobada el 18 de diciembre de 1992, día en que, por todo análisis medianamente objetivo, los cristeros ganaron la guerra. Sé que a usted le han contado la historia de otras formas, pero yo nací en un país donde, al menos en el frágil papel de las leyes, la religión no debía ser un factor político. No tenía derecho a mentirles a los niños en la escuela, contándoles no solo fantasías religiosas, sino distorsionando la ciencia, la historia y otras disciplinas para su conveniencia. Un país donde la libertad era irrenunciable y donde la religión tenía su lugar, dentro de los templos y de las cabezas de los creyentes. No era un mal lugar. Al menos allí se podía soñar con que se cumplieran las leyes algún día, más allá del cobarde modus vivendi de Portes Gil y de todos sus sucesores en la presidencia. Porque un país que pierde su libertad en aras del interés de una potencia extranjera no es sino una colonia, sino económica y política, sí social y culturalmente, y en eso se ha convertido México. A tal grado que muchos no saben, por omisión de los gobiernos y de la jerarquía, que las cosas en ese sufrido país pueden ser distintas y de hecho lo fueron durante mucho más de 100 años. Y eso es algo que deberían saber no solo los mexicanos, sino muchos que creen que la libertad de creer nunca debe convertirse en la obligación de tolerar los atropellos de las iglesias, ni que se le imponga a los no creyentes la opinión de las sotanas. Cuando retroceden las leyes, incluso aquellas que no se cumplen, pero expresan una esperanza de avance, una posibilidad a futuro, retroceden las sociedades y avanzan aquellos para quienes la educación, la ciencia, el conocimiento, la democracia y la libertad de pensamiento son el enemigo. Para otros, la educación, la ciencia, el conocimiento, la democracia y la libertad de pensamiento son la única oportunidad de avanzar todos juntos
y por eso hay que defenderlos. ¿No cree usted?